Bienvenidos sean todos a Filosofía Judía en Español. Mi nombre es Meir y hoy tengo previsto compartir con ustedes un análisis de 3 puntos específicos sobre una reflexión crítica que fue desarrollada a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, por el rabí Menachem Mendel Ben Naftali Hirsch. ¿Ok? Este análisis es totalmente personal, pero lo estaré desarrollando a través de un libro muy importante y que de paso me gustaría recomendarles, que se titula Judaism Encounter with Other Cultures, Rejection or Integration. ¿Ok? Este libro en español se titularía El encuentro del judaísmo con otras culturas, rechazo o integración. Este libro es muy importante, al menos en el marco del pensamiento judío y la filosofía judía en general. Este libro, pues como pueden ver en la portada, fue escrito por el profesor y doctor Jacob Schachter, quien es rabino, es escritor, investigador y profesor universitario de historia judía y pensamiento judío en la Universidad Yeshiva, esto es en los Estados Unidos. En este libro, él pues nos trae una cita, una referencia, un fragmento muy importante que todos deberíamos de considerar al momento de emprender esfuerzos por construir una educación judía cada vez más sólida, competitiva y actualizada. Yo pienso que el fragmento que vamos a analizar en un momento también nos pone en contexto, ¿ok?, de la realidad contemporánea y los posibles desafíos que como educadores, facilitadores, ya sea en términos, digamos, formales o informales, pues nos dedicamos a la educación judía o a la divulgación de los conocimientos de judaísmo al público en general. ¿Ok? Ahora, en esta obra citada de Schachter se hace mención a un fragmento escrito por el distinguido talmudista y rabino alemán, el rabí Mendel Kargau. ¿Ok? Él tiene un nombre mucho más largo, esto lo dije al principio, pero para efectos de, digamos, de rapidez, nos vamos a referir a este rabino como el rabí Mendel Kargau, ¿ok?, quien vivió para los años 1772, 1842 y que en esencia pues se vio en la necesidad de emitir una respuesta al presenciar en su época el rápido declive que se comenzó a experimentar en las yeshivot tradicionalistas, que en esa época podríamos considerar ortodoxas, a principios del siglo XIX. En términos concretos, este fragmento que quiero analizar escribe lo siguiente, ¿ok? Y cito: los rabinos que me precedieron eran sumamente eminentes en Torah. Sin embargo, si se hubieran dedicado incluso a un estudio secular superficial, en lugar de perder el tiempo precioso intentando justificar pasajes curiosos, midrásicos, con una sofistería consistente en unir pasajes inconexos, no estaríamos inundados ahora por las fuerzas destructivas que están derribando el judaísmo tradicional. Sobre este fragmento, como dije al inicio, voy a hacer tres reflexiones muy importantes. Espero, por supuesto, que ustedes las puedan compartir, las puedan analizar, las puedan reflexionar y evidentemente pues aprender de ello, quizás para corregir algunos defectos que podemos estar teniendo, principalmente en la educación judía religiosa, y o en otra forma pues estar siempre a la expectativa de los posibles desafíos que podríamos estar enfrentando en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, de este fragmento, que es estrictamente crítico, aprendemos varias cosas. En principio, lo primero que podemos observar en la respuesta es a un rabino tradicional, un rabino ortodoxo, por decirlo de alguna manera, pues cuestionando la profunda ignorancia que tienen otros rabinos en temas de conocimientos generales. Es decir, aunque en el inicio se reconoce el nivel de erudición rabínica que poseen estos rabinos,
Esto es, por supuesto, en el marco de las cuestiones religiosas. Cargau deja en claro que esta erudición era una cuestión bastante limitada por causa de una falta de apertura hacia el conocimiento secular. Ojo, cuando me refiero a conocimiento secular, no me refiero a conocimientos banales, sino a conocimientos científicos sobre la naturaleza, el ser humano, las ciencias en general, ¿ok? Que quede esto bastante claro. El uso, de hecho, de la expresión cuando él menciona que incluso a un estudio secular superficial implica que una mínima integración de los saberes no religiosos hubieran producido mejores resultados que dedicarse a la búsqueda de nimiedades internas completamente desconectadas de la realidad. ¿Vale? En términos resumidos, lo que está haciendo el rabino Cargau aquí en su crítica es cuestionar esa típica actitud religiosa de aislamiento intelectual, donde el estudio judío es prácticamente mantenido dentro de los límites de lo religioso y en su defecto en completa exclusión de los saberes intelectuales externos, naturales, científicos, matemáticos, humanistas, etc. ¿Ok? Esto es un punto muy importante. Lo segundo que observamos en la crítica de este rabino a otros rabinos no es solo una crítica a la ignorancia, tal como vimos y he explicado en el punto número 1, sino también a sus modos de proceder, a sus modus operandi. ¿Ok? Estos rabinos, en vez de resolver esa ignorancia, de trabajar en ella, con una disposición de apertura a los estudios y conocimientos generales de la época, y aprovechar el tiempo, valga la redundancia, en este tipo de desarrollos, lo que terminaron haciendo fue exactamente lo opuesto, es decir, perder el tiempo en textos que son meramente especulativos y en argumentaciones basadas prácticamente en sofismas. Es decir, en la formulación de argumentos huecos, artificiales y falsos con una apariencia de autenticidad, de genialidad o de verdad. La típica actitud, ¿ok?, que suelen a veces incurrir unas personas que en vez de reconocer sus límites y aceptarlos con humildad, pues se niegan a ello, intentando encubrirlo con argumentos circulares, falacias y ideas que son prácticamente utópicas, surrealistas. ¿Ok? Si tuviéramos que resumir este punto, diría entonces que el rabino Cargau cuestiona aquí la supuesta validez de algunos usos hermenéuticos como aquellos que suelen ser aplicados en el Midrash y que muchas veces consisten en asociaciones sesgadas, circulares o forzadas entre los textos bíblicos. En términos prácticos, el carácter circular, autocontendista e intelectualmente deshonesto que podría tener lugar en ciertas formas de exégesis rabínica y que tienen como fin profundizar un falso ingenuo religioso sobre el compromiso en vez del compromiso con una verdad o con la razón. ¿Ok? No es nuevo encontrarnos a veces con rabinos que en vez de reconocer sus límites en torno a un tema o al conocimiento de algo, pues comienzan a involucrarse con especulaciones metafísicas o sobrenaturales que en definitiva no resuelven el problema, sino más bien lo agudizan, es decir, lo vuelven todo cada vez mucho más complicado y sin ninguna solución verdadera. El tercer punto que quiero desarrollar a partir de este análisis, y que está en tercer lugar, pero no por ello menos importante, es que vemos en la crítica del rabino Cargau las duras consecuencias cuando dice no estaríamos inundados ahora por las fuerzas destructivas
que están derribando el judaísmo tradicional. Un hecho es indiscutible, ¿ok? Y es que a partir del siglo XIX, el pensamiento judío religioso comenzó a descender, comenzó a entrar en una situación de declive, comenzó a entrar en una situación de estancamiento. Y esto es especialmente en el contexto interno del propio pueblo judío, principalmente el religioso, valga la redundancia. Ahora bien, ¿quiénes serían los primeros responsables de este problema? Según el rabino Mendel Kargau, los propios rabinos tradicionalistas u ortodoxos serían responsables, y todo por mera negligencia intelectual. Ojo, personalmente este punto me es bastante crucial e innovador, ya que invierte la carga de la responsabilidad, es decir, el típico discurso que suele culpar a la modernidad y a la ilustración judía de esta inundación destructiva. ¿Ok? Como sabemos, muchos rabinos suelen acusar a la ilustración, a los rabinos o a los judíos que estaban desarrollándose dentro de las ciencias y atribuirles a ellos la culpa de que el judaísmo, en cierta forma, pues no sea eficiente ante los conocimientos críticos que para la época, el siglo XIX, pues estaban comenzando a entrar en auge. ¿Ok? En regla, diría que el rabino Kargau está prácticamente presentando una visión autocrítica que rompe con la narrativa religiosa habitual y que no es, en términos concretos, pues el enemigo externo el culpable del deterioro de la tradición y del judaísmo, sino prácticamente la incapacidad interna para dialogar con los conocimientos no judíos de la época, adaptarse, nivelarse o actualizarse intelectualmente. En conclusión, a mí me gustaría decir que la crítica del rabino Kargau es una cuestión aislada o colateral, pero no, ya que esta crítica en particular me recuerda como un eco al estilo de pensadores judíos modernos como Samson Raphael Hirsch, Yeshayahu Leibovich, a Ahad Ha'am, a Leo Baek e incluso a Moisés Mendelssohn, quien ya hemos conocido en otros artículos, y quienes en distintos grados y formas denunciaron el estancamiento intelectual del mundo rabínico y el profundo daño que eso le causa al propio judaísmo y al pensamiento judío en general. En mi opinión, todos los puntos mencionados son con bastante exactitud una descripción de las cosas que en realidad socavan, destruyen, deterioran la credibilidad del judaísmo, que muchos o pocos están intentando defender, recuperar o reivindicar. Mi nombre es Meir. Si este video, si esta lección, si este análisis fue de interés, te ha permitido de alguna manera pues entrar en conciencia de las problemáticas que existen dentro del pensamiento judío, en particular a partir del siglo XIX, incluso hasta hoy en día, pues comparte este video, déjanos tu reacción, déjame tus comentarios y con mucho gusto, si tienes preguntas también, las intentaré responder en la medida de mis capacidades y posibilidades. A todos un fuerte abrazo, muchas gracias por participar, nos vemos en el próximo video.